Una pregunta que sin duda cualquier fanático de la historia romana tardía ha estado pensando, quien al mismo tiempo está interesado en la historia urbana y la arquitectura, es: ¿qué ciudad fue más impresionante durante su apogeo, Roma o Estambul? La antigua Roma, la cuna del Imperio Romano, donde toda la historia había comenzado, o la nueva Roma, Nova Roma, la ciudad de Constantino, Estambul, anteriormente conocida como Bizancio. En este video vamos a intentar responder a esa pregunta, y aunque este es un tema altamente subjetivo, aún vamos a intentar cuantificar ciertos aspectos de esas dos impresionantes ciudades, para averiguar qué ciudad debió haber sido más impresionante durante sus apogeos, la antigua Roma o la nueva Roma. Entonces, que comience este épico enfrentamiento entre las dos ciudades más impresionantes del Imperio Romano. Una de las cosas más fascinantes del último Imperio Romano es cómo la ciudad de Roma se transformó durante los muchos siglos de dominio romano, y cómo entonces, en el último imperio, dos ciudades se habían convertido en las ciudades más grandes de ese imperio. En el oeste, incluso después de que la sede imperial se trasladó de Roma, primero a Mediolanum en 286 después de Cristo por Maximiano, y luego a Rávena en 402 después de Cristo por Honorio, Roma seguía siendo la ciudad más grande y la capital simbólica del Imperio Romano. De hecho, en este video aquí, mostramos que Roma se convirtió nuevamente en la verdadera capital del Imperio Occidental por un tiempo en las últimas décadas de su existencia, a partir del 450 después de Cristo en adelante. Y también hemos establecido que arquitectónicamente, Roma alcanzó su apogeo en el 320 después de Cristo. Esto significa que Roma había alcanzado su mayor extensión en términos de habitantes, de superficie terrestre, pero también por el número de impresionantes edificios arquitectónicos. Fue durante ese tiempo, cuando Roma había alcanzado su máximo apogeo, que el emperador Constantino creó su nueva capital en el lado de la ciudad de Bizancio en el Bósforo. Esta nueva ciudad de Estambul, por lo tanto, vería su nacimiento cuando la antigua Roma había alcanzado su cenit, y a su vez, alcanzaría su cenit alrededor de 100 años después de que se formara el Imperio Occidental. Pero ¿qué ciudad habría sido más impresionante? Si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a Roma del año 320 después de Cristo y a Estambul del año 540 después de Cristo, ¿qué ciudad habría sido más espléndida e impresionante? Bueno, comparemos algunas métricas aquí. Primero, el área urbana. Ambas ciudades se dividieron en 14 regiones y tenemos muy buenos documentos sobrevivientes que nos dan muchos detalles. Para Roma tenemos la Notitia Urbis Romae y el Curiosum Urbis Romae, y para Estambul tenemos la Notitia Urbis Constantinopolitae. Ambas ciudades eran gigantescas para su época, sin rival, y se extendían varios kilómetros en cada dirección. Ahora comencemos con Roma. Roma estaba completamente rodeada de tierra por todos lados, y el área de tierra rodeada por las murallas aurelianas de Roma era de 14 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a principios del siglo IV, la ciudad había crecido tanto que se extendía más allá de las murallas aurelianas. Algunas estimaciones arqueológicas sugieren una cifra de alrededor de 20 a un máximo de 25 kilómetros cuadrados de superficie total de tierra urbanizada. Grandes áreas más allá de las murallas aurelianas eran, por ejemplo, el Janículo y el área alrededor de la Basílica de San Pedro, que se había construido bajo Constantino. Además, a lo largo de la Vía Apia y en el campo que rodea Roma, había muchas villas de ricos aristócratas. El diseño urbano de Estambul era completamente diferente. Fue construida en una península y, por lo tanto, estaba rodeada en su mayoría por el mar, excepto al oeste, donde estaba protegida por las imponentes murallas terrestres de Teodosio, que salvarían a la ciudad muchas veces de ser saqueada. Más al este, las antiguas murallas de Constantino actuaban como una segunda capa de defensa. El área urbana encerrada por las murallas de Constantino era de 6 kilómetros cuadrados, y el área encerrada por las murallas terrestres de Teodosio era de 14 kilómetros cuadrados. Curiosamente, esta es exactamente la misma superficie que abarcaban las murallas aurelianas de Roma
Al norte, al otro lado del mar, había un pequeño barrio adicional conocido como el Sucae. A diferencia de Roma, las pruebas arqueológicas indican que el área entre las murallas terrestres de Constantino y Teodosio no estaba densamente poblada. Se cree que la ciudad nunca llegó completamente a las murallas terrestres de Teodosio en la mayoría de las partes, y que había algún tipo de cinturón verde entre estas dos enormes murallas y los edificios de la ciudad. Por lo tanto, el área de tierra urbanizada de Estambul era menor que la de Roma durante sus respectivos picos. Así que Roma gana aquí. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video sobre la era del último imperio romano. Y si quieres sugerir temas de video propios, participar en encuestas, chatear con otros entusiastas del imperio romano o participar en transmisiones en vivo exclusivas conmigo o nuestro equipo, puedes obtener estos beneficios apoyando nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube. Gracias a tu apoyo, podremos explorar muchos temas diferentes del último imperio romano. Gracias a ti, amigo. Segundo, habitantes. Reconstruir el número de habitantes de Roma y Estambul durante sus épocas de apogeo representa un gran desafío para los arqueólogos modernos. El número generalmente se reconstruye revisando los registros sobrevivientes de cuánto grano se enviaba respectivamente a Roma y Estambul. A partir de la cantidad de grano suministrado, se puede deducir la población. De manera similar, la cantidad de carne suministrada, como la de cerdo, también se encuentra a menudo en los registros y se utiliza como una métrica para reconstruir el número de habitantes. Es el consenso académico actual que Roma tuvo una población máxima de alrededor de 1 millón de personas, y ese número se mantuvo bastante constante durante cientos de años. Desde poco antes de la época de Augusto, alrededor del nacimiento de Cristo, hasta el 320, después de Cristo, Roma tenía una población de alrededor de 1 millón de personas. Para el 410 después de Cristo, la población había disminuido a 800.000, y para el 450, después de Cristo había sido solo la mitad de su pico, con alrededor de 500.000 habitantes. Solo en la segunda mitad del siglo V, la población realmente comenzó a disminuir dramáticamente, bajando a entre 100 y 150.000 para el 500 después de Cristo, y a una cantidad increíblemente baja de 30.000 para el 600 después de Cristo. En contraste, Estambul nunca alcanzó una población de 1 millón de habitantes. Esto es lógico, ya que hemos establecido que la superficie de tierra urbanizada era menor que la de Roma, con un máximo de 14 kilómetros cuadrados, en comparación con el área urbana de Roma, que como dijimos, era mayor que 14 kilómetros, posiblemente entre 20 a 25 kilómetros. Las estimaciones arqueológicas modernas para la población de Estambul varían entre 400.000 como límite inferior y 800.000 como límite superior, con la mayoría de los académicos acordando en una cifra de 500 o 600.000 habitantes durante su apogeo. El cenit de Estambul fue durante la era de Justiniano, antes de que golpeara la peste. Así que en 540 después de Cristo, la ciudad había entonces alcanzado su cenit con una cifra probable de 600.000 habitantes, primero la peste a partir de 541, y luego la pérdida de República Árabe de Egipto, y el levante después de 640 a los conquistadores árabes. Y por lo tanto, el cese de los envíos de grano desde estas regiones llevó a una disminución de la población en Estambul. Para finales del siglo VII, la población ya debía haber disminuido considerablemente, a no incluso la mitad de la población que tenía durante su apogeo. Para el año 700 después de Cristo, probablemente la ciudad ya no alcanzaba ni siquiera los 200.000 habitantes. Hubo un breve resurgimiento alrededor del año 1000, donde la población era nuevamente más grande, pero nunca volvió a alcanzar su población máxima. Contrario a muchas representaciones modernas, la población de Estambul en 1453, cuando cayó ante los turcos, solo era de entre 30 y 60.000 personas. Para ese entonces, Estambul era una ciudad empobrecida, donde muchos de los antiguos monumentos ya habían estado en ruinas durante cientos de años, y muchas partes de la ciudad se habían convertido en barrios fantasma abandonados.
Así que en términos de población, Roma también gana. Monumentos. De los dos documentos mencionados anteriormente, obtenemos muchos detalles sobre lo impresionantes que debieron haber sido ambas ciudades. Según estas fuentes, Roma tenía 8 puentes sobre el Tíber, 19 acueductos, 4.000 estatuas, 1.797 palacios privados o domus, algunos palacios imperiales, en realidad, un enorme complejo de palacio imperial en el Monte Palatino, y 46.602 edificios de apartamentos llamados insulae. La ciudad presumía de edificios verdaderamente magníficos como el Anfiteatro Flavio, innumerables templos, el más grande habiendo sido el Templo de Venus y Roma, 856 pequeños baños, 11 baños públicos gigantes, 28 bibliotecas públicas, docenas de bibliotecas privadas, muchos circos, el más grande siendo el Circo Máximo, muchos anfiteatros y 24 iglesias. Incluso en el año 500 después de Cristo Roma, debió haber sido bastante impresionante, ya que el monje africano Fulgencio exclamó después de visitar la ciudad en ese año, «Cuán maravillosa debe ser la Jerusalén celestial, si esta ciudad terrenal puede sobrevivir tan grandiosamente». Pero Estambul también debió haber sido extremadamente impresionante. La ciudad contaba con 5 palacios imperiales, 14 iglesias, 8 baños públicos, 153 baños privados, 4 foros imperiales, 2 casas del Senado, 2 teatros, 4 puertos, 4 cisternas, 4 ninfas, 4.388 domus o palacios privados, 1 coloso, 1 circo, el gigantesco hipódromo, y algunos templos en el antiguo Capitolio de la antigua Bizancio. No sabemos cuántas insulae había, pero probablemente menos que en Roma. Sin embargo, Estambul claramente gana en cuanto a domus, habiendo tenido más del doble que Roma, pero podemos suponer que muchas domus en Roma se encontraban fuera de Roma y no en la propia ciudad. Dado que muchos números no son comparables, por ejemplo, la Notitia Urbis Constantinopolitae no nos dice cuántas estatuas tenía Estambul. Realmente no podemos comparar las dos ciudades de manera neutral, como había sido posible con, por ejemplo, el área de tierra y los habitantes. Podemos estar de acuerdo en que ambas ciudades deben haber sido absolutamente impresionantes en sus respectivos apogeos. Pero Roma gana en cuanto al tamaño puro de los edificios. Roma tenía los anfiteatros más grandes, el Coliseo claramente gana, los templos más grandes, ya que Estambul principalmente solo tenía los viejos templos de la Acrópolis de Bizancio. Roma también tenía el Coloso más grande, los baños públicos más grandes, con los baños de Diocleciano y Caracalla siendo inigualables, los acueductos más grandes y numerosos, las basílicas más grandes y los circos más grandes, siendo el Circo Máximo bastante más grande que el hipódromo. Pero también debemos notar que Estambul gana en algunas otras áreas. Estambul tenía la Hagia Sofía, que ciertamente era la iglesia más grande e impresionante, eclipsando a cualquier otra en Roma y superando a la mayoría de los otros edificios en Roma en volumen interior. Estambul también gana con sus impresionantes y masivas murallas terrestres que eran mucho más elaboradas y fortificadas en comparación con las murallas aurelianas. También tenía una ventaja estratégica, debido a su geografía única, por lo que podía resistir los asedios mucho mejor, ya que la ciudad podía ser abastecida con alimentos por mar, incluso durante los asedios terrestres. La ciudad también tenía puertos, que obviamente Roma no tenía, gigantescas cisternas, que Roma tampoco tenía, e impresionantes murallas marítimas, que obviamente Roma tampoco tenía. Por lo tanto, diría que esto es un empate, porque no podemos cuantificar el esplendor de ambas ciudades. Ambas debieron haber sido una vista para contemplar como ninguna otra, cada una a su manera. Roma como la antigua capital pagana, con sus raíces paganas aún muy claramente visibles, incluso hasta el año 500 después de Cristo, y Estambul la capital cristiana, con la iglesia más grande del cristianismo. Por lo tanto, no quiero proclamar un claro ganador. Para mí tanto Roma como Estambul son ganadores absolutos,
y puedes decidir qué ciudad fue más espléndida e impresionante en la sección de comentarios. Déjame saber qué piensas, ya estoy esperando tus comentarios. Y si estás interesado en cómo debió haber lucido Roma algunas décadas después de la caída, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cómo debió haber lucido Roma en el 476 después de Cristo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana y a todos los que están absolutamente fascinados por el Imperio Romano tardío. Gracias amici imperi romani y benevole.